Open House nació en el 2007, nació como un sitio donde la comunidad LGTBI pudiera realizarse pruebas sin sentirse juzgado. La empatía para nosotros es clave, la forma de atender a los pacientes es clave. Buscamos siempre un espacio seguro donde puedan sentirse pues como en casa. Open House tiene un poquito ahí esa connotación. Lo que verdaderamente funcionó y lo que hizo en esa primera fase que la clínica despegase fue definitivamente el... Y ahí empecé yo como técnico laboratorio a tiempo parcial trabajando 8 horas a la semana. ¿Se puede decir cómo te quedaste en la empresa? ¿Qué tal fue esa transición de dirigir la empresa a de repente ser un empleado? ¿Qué errores crees que has cometido que dirías, si hubiera corregido esto, hubiera ido muchísimo mejor? En este episodio me siento con Pablo Fernández, CEO de Open House, centros especializados en detección y tratamiento de infecciones de transmisión sexual. Hablaremos de cómo un técnico de laboratorio que empezó haciendo prácticas ha llegado a ser el dueño de la empresa y a dirigirla, vendiéndola y volviéndola a comprar de nuevo. Nos va a abrir las puertas de su clínica y nos contará todos los entresijos de dirigir varios centros médicos. Hablaremos de su rentabilidad, qué estructura tiene, dificultades superadas y oportunidades aprovechadas. ¡Empezamos! Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy tenemos con nosotros a un amigo, Pablo Fernández, que es CEO y propietario de Centro Médico Open House. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, José, muchas gracias por invitarme. ¿Estás cómodo o qué? Muy cómodo, ¿Sí? como en una charla tuya y mía habitual. Muy bien, faltan las birras. Eso es. Muy bien, muy bien. Pues nada, Pablo, un poco para poner en contexto a todo el mundo, pues háblanos un poco de ti y haznos un pequeño resumen de qué es Centro Médico Open House. Pues mira, José, Centro Médico Open House son clínicas especializadas en el diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual. Yo empecé originalmente en el laboratorio de la clínica de Madrid, que fue la primera que se abrió en 2007. Y luego, bueno, he ido pasando pues prácticamente por casi todos los puestos de la empresa hasta que en el 2019 mi ex jefe decidió retirarse del negocio y yo decidí darle continuidad. Y pues nada, básicamente, como te he comentado, he ido escalando por todos los puestos, desde el laboratorio, luego pasé por gerencia, hasta finalmente llevar el timón de la empresa. A ver, es que tu historia es súper interesante, o sea, yo ya la conozco, pero porque somos amigos y tal, pero, tío, es que me parece increíble cómo, pues eso, cómo puedes entrar a trabajar en una empresa y luego acabar siendo el dueño de la empresa y Sí. llevándola, pues, a lo más alto, que es donde está hoy, ¿sabes? Sí, la verdad es que es como la típica historia, ¿no? Del botones que empieza en un hotel y luego va escalando y al final Sí, sí. acaba convirtiéndose en el propietario. Y la verdad es que sí, he pasado pues por todas las fases, como puedes comprender. Además, partiendo de una base en la que yo originalmente no tenía formación en lo que es la dirección de empresas, ha sido como todo un poquito aprender sobre la marcha, también evidentemente formándome por mi cuenta y aprendiendo de gente que sí que tenía más conocimientos que yo. Y pues nada, y aquí estamos, la verdad es que muy contento, no puedo decir otra cosa. Hombre, no es para menos, no es para menos. Sí. Venga, tío, pues cuéntanos un poco cómo empezó esto de Open House, o sea, cómo nace Open House y cuéntame un poco de cómo se ha ido desarrollando hasta aquí. Pues mira, Open House nació en el 2007 y originalmente nació como un sitio donde la comunidad LGTBI pudiera realizarse pruebas sin sentirse juzgados ni sentirse presionados. Todo esto nació porque mi ex jefe, él había tenido un poquito de malas experiencias con otros médicos que le habían juzgado cuando él había ido a realizarse este tipo de pruebas de infecciones de transmisión sexual y dijo, voy a crear un sitio completamente abierto, completamente libre, donde la gente se pueda expresar sin ningún tipo de tabúes, sin ningún tipo de prejuicio, sin sentirse juzgados y dar esa respuesta a esa necesidad. Esos fueron los orígenes. Luego, en realidad, esto fue ya hace 18 años. La empresa ha evolucionado muchísimo. Evidentemente, atendemos a todo tipo de personas y nos centramos básicamente en dar una respuesta rápida, empática y clínicamente precisa a lo que serían los problemas y preocupaciones de salud sexual de nuestros pacientes. Vale. O sea que básicamente, o sea, sois una clínica, pero una clínica, digamos, un poco con un enfoque más humano, ¿no? Efectivamente, es Vale. uno de nuestros puntos clave. O sea, la empatía para nosotros es clave, la forma de atender a los pacientes es clave y buscamos siempre un espacio seguro donde puedan sentirse pues como en casa. De hecho, Open House tiene un poquito ahí esa connotación de
la casa abierta para que todo el mundo se pueda sentir a gusto y Sí, la cuidado y verdad es atendido. que el nombre es muy acertado, ¿eh? O sea, es mi opinión. Vale, entonces cuéntame, cuando tú entras en Open House, ¿qué equipo más o menos erais? Y... Pues cuando yo entré en Open House, básicamente éramos un equipo de 4 personas. O sea, estaba mi ex jefe, que fue el fundador, el director médico, había una persona en recepción y había otra persona en el laboratorio conmigo, O sea, era una empresa pequeñita. muy pequeñita, Ujú. muy ¿Con un pequeñita, único centro? con un único centro, la Clínica de Madrid, La Clínica efectivamente. de Madrid, que es la que actualmente tenéis Actualmente tenemos la Clínica de Madrid y también tenemos otra clínica física en en Valencia, Valencia. Vale, vale, entonces, tú entras en Open House, sois 4 personas. Y efectivamente. ahí, digamos que entiendo que porque las ETS tampoco estaban, o las ITS, tampoco estaba como muy extendido el awareness, ¿no? O sea, por así decirlo. O sea, la gente no las conocía bien y había mucho desconocimiento, puede ser. Sí, de hecho es uno de los retos en los que nos enfrentamos a día de hoy. La situación ha avanzado bastante, pero todavía sigue habiendo un desconocimiento muy grande de lo que serían las correctas pautas para el cuidado o el autocuidado en lo referente a las infecciones de transmisión sexual. Y originalmente, como te digo, empezó como esa clínica chiquitita, muy enfocada en un nicho muy específico y luego se ha ido desarrollando a lo largo de estos años para hacerla accesible para todo el mundo. Vale, vale. Y tú entras ahí como técnico, Como técnico laboratorio. técnico Yo laboratorio. empecé como técnico laboratorio, cubriendo las mañanas, porque ellos en principio solamente estaban abiertos por las tardes. Decidieron ofrecer también esa cobertura para que la gente pudiera acudir por las mañanas. La persona que estaba originalmente en el laboratorio no podía hacer esos turnos y ahí empecé yo como técnico laboratorio a tiempo parcial, trabajando 8 horas a la semana. Así es como empecé yo mi carrera en Open House. Joder, madre mía, tío. Vale, entonces, entras como técnico de laboratorio. A partir de ahí, ¿qué sucede? Pues nada, la empresa se fue desarrollando. De hecho, es que al principio era como una empresa de amigos, por así decirlo. Todo era muy poco, estaba todo muy poco Mm, estructurado y muy poco profesionalizado. El servicio que ya se daba al paciente, que eso es una de las grandes lecciones que yo he aprendido de mi ex jefe, que es poner el foco en la atención al paciente y en el servicio prestado, ya era muy bueno, pero a nivel estructural la empresa no estaba nada profesionalizada. Se empezó a desarrollar esa empresa, luego empezaron a tener que nombrar a responsables intermedios porque ya mi ex jefe no podía absorber todo lo que sería el trabajo de dirección y management y ahí ya pasé a ser el responsable de laboratorio mm, de la clínica de Madrid. Luego mi ex jefe decidió entrar en una expansión física y se fue a Barcelona a abrir otra clínica Open House que esa vale. actualmente no existe y ya pues tuvo que nombrar un responsable en la delegación principal de Madrid y fui yo el que se quedó como gerente. Pasaron los años, mi ex jefe decidió volverse de Barcelona porque aunque el proyecto sí que iba creciendo, pero no a los niveles que a él le hubiera gustado a nivel desarrollo, y decidió volverse O para sea, Madrid. ¿no daba beneficios Barcelona? Per se no, Vale. per se no, porque digamos que allí en Barcelona, bueno, desde mi punto de vista, claro, o sea, hubo que hacer como un trabajo previo que sí que se hizo en Madrid de dar a conocer la empresa, de hablar con asociaciones, hablar con médicos, hacer publicidad no solamente online, que es lo que hacíamos, sino también offline. Y ese proceso, por así decirlo, no se hizo. Entonces se decidió dejar a un lado la clínica de Barcelona y volverse para Madrid, que era el core del negocio y la que sí que iba bien y la que sí que daba Ujú. beneficios. En esta época, 2007 a, digamos, no sé, hasta el día de hoy, aunque los últimos años ya no cuentan, a nivel de marketing, ¿qué habéis hecho? O sea, es decir, ¿qué hicisteis en esa época primigenia donde erais 4 para poder llegar a estos días? Bueno, pues en principio se intentó de todo, ¿vale? Porque tampoco el fundador de la empresa tenía esos niveles de desarrollo de negocio a nivel empresarial. Él es médico y decidió meterse en esta aventura, entonces se probó de todo. Desde repartir flyers en eventos, o sea, publicidad offline. Luego, ¿qué es lo que vimos que verdaderamente funcionaba más para nuestro modelo de negocio? La publicidad online y sobre todo el PPC y el SEO y el posicionamiento en Google.
¿Por qué? Porque Eso todo ya lo hicisteis en 2007. no sé cuándo se empezó, porque yo entré en la empresa en 2009, yo entré 2 años Vale. después, ¿vale? Pero cuando yo entré en la empresa ya se estaba trabajando. O sea, ya se hacía SEO, ya se hacía PPC. Joder, Efectivamente, muy bien. no a los niveles que lo hacemos hoy, Vale. pero ya se trabajaba, Bueno, es que efectivamente, porque en aquella época era algo innovador, entre comillas. sí, y es que ahí es donde nosotros vimos que la privacidad es otro factor clave, ¿vale? Para nuestro modelo de negocio. Entonces, esto Claro. no es algo que tú vayas a una clínica de ITS y luego estés tomando algo con tus amigos, unas cañas y digas, oye, pues he ido a una clínica de ITS, fantástica, me han atendido. Es algo que la gente, es verdad, es algo que la gente lo tiene Totalmente, como totalmente. más en el ámbito privado. Entonces, lo que verdaderamente funcionó y lo que hizo en esa primera fase que la clínica despegase fue definitivamente el PPC y el SEO, porque la gente esto lo busca, bueno, por aquel entonces lo buscaban en la privacidad de sus ordenadores, a día de hoy pues lo buscan en la privacidad de sus dispositivos móviles. Claro, claro, claro. Vale, perfecto. Entonces, Barcelona, dejáis de lado el proyecto de Barcelona, Efectivamente. tu jefe vuelve de Barcelona a Madrid. Y ahí luego la empresa pasó por una fase de estancamiento en la cual no había un crecimiento grande. De hecho, hubo un pequeño retroceso. Porque ahí mi ex jefe decidió como cambiar los aspectos clave y core del negocio, que era lo que nos había crecido, lo que nos había hecho, perdón, dar ese crecimiento Mm, inicial. Cambió toda la información de la página web y todos los mensajes claves de publicidad de centro médico especializado, chequeos de ITS en 2 horas, porque una cosa que no te he comentado, José, es que nosotros podemos hacer un chequeo completo a un paciente en solamente 2 horas. Es mm. decir, desde que entra por la clínica hasta que sale, si hacen consulta médica o si tienen que recibir tratamiento, ponle que el proceso global a lo mejor se vaya a las 3 horas, pero en 3 horas le hemos resuelto la papeleta a una persona que si estás preocupado por poder tener una ITS o porque has tenido un contacto de riesgo y quieres ver que todo esté en orden, Mm. ese tiempo de respuesta es clave. Pues todos esos mensajes clave a nivel publicitarios o a nivel sí, a nivel publicitarios, Mm. se dispersaron y mi ex jefe lo enfocó todo a un modelo de negocio que nosotros actualmente lo estamos ofreciendo, pero como una vía secundaria, que son las pruebas online, ¿vale? Mm. Donde la gente puede adquirir kits para poder tomarse las muestras por sí mismos Mm. y luego mandan los kits, nos llegan al laboratorio, nosotros los procesamos y entregamos los resultados. ¿Qué ocurre? Que es España a día de hoy, y estamos hablando de que esto, imagínate, pues era 2015 a lo mejor, ¿vale? O sea, estamos hablando de hace ya 10 11 años. Fue un early adopter. Efectivamente, Mm. ¿sabes? O sea, fue hace muchísimo tiempo como que se cambió absolutamente todo hacia este nuevo modelo. Entonces tuvimos como un descenso brutal, ¿vale? Puesto que la gente lo que buscaba era los médicos especialistas, la rapidez y el trato que nosotros dábamos a los pacientes. Y se cambió todo hacia hazte las pruebas desde la comodidad de tu casa o oficina, etcétera. Entonces, el proceso de autotoma de muestras en España no está implementado. Sí que es verdad que con el COVID pegó como un pequeño repunte porque ya todo lo que es la telemedicina en las autotomas, etcétera, el awareness sobre todo eso mejoró bastante con el tema del COVID, pero claro, es que estamos hablando de hace 11 años. Entonces se produjo ese descenso en el volumen de pacientes y consecuentemente en la facturación, y había que hacer como un paso hacia atrás, como reinventarse, como hacer un análisis profundo de cuáles habían sido esos fallos que nos habían hecho dar un paso hacia atrás y volver a levantar la empresa. Y en ese momento mi ex jefe, por sus circunstancias, pues no estaba dispuesto a hacerlo. Entonces a mí de repente me llegó un día, yo era el encargado también del estocaje de laboratorio y de realizar pedidos, etcétera. Y le dije a mi ex jefe, tienes que abonar esta factura. Vino luego a mi despacho media hora después y me dijo, en 15 días cerramos. Y claro, o sea, al principio fue como un shock, ¿vale? Para mí, claro, yo había desarrollado allí toda mi carrera, yo soy técnico de laboratorio, entonces en principio mis opciones profesionales, más allá de la empresa en la que ya llevaba trabajando, pues 8 años, pues tampoco era una salida profesional muy grande. Entonces, ahí yo ya tuve mi Claro, tú ahí eras primera. gerente.
Claro, yo ahí ya era gerente, responsable de laboratorio, es decir, yo ya tenía, digamos, un desarrollo profesional en esta empresa que era difícilmente importable a otros negocios, o así Claro. lo pensaba yo en su día. Entonces yo ahí tuve que tomar la decisión de decir, pues mira, o me voy al paro con mi indemnización y me busco la vida, Ujú. o la decisión que tomé, ahora ya puedo decir que acertada, hablé con él y le dije, oye, mira, yo creo en este proyecto, creo en el servicio que hacemos, que eso es una cosa muy importante, José. O sea, verdaderamente yo creo que lo que ofrecemos es, cubrimos una necesidad muy importante para un sector de población que está preocupada por si puede tener una infección de transmisión sexual. Hombre, Y claro. decidí llegar a un acuerdo con él y darle continuidad al negocio. Mm. Luego ahí pasó una época un poco turbulenta porque al principio tuve como que reinventar todo Open House y hacer un análisis profundo de cuáles habían sido los pasos erróneos y lo que nos había hecho tener esa caída en pacientes y en facturación. Y pues nada, ¿Tú en ese momento lo tenías claro qué es lo que había fallado antes de quedarte a la empresa? no lo tenía 100% claro, pero sí que lo intuía, que básicamente era el modelo de negocio. Es decir, lo que nosotros nos había hecho crecer era, pues como te he comentado antes, ser una clínica 100% especializada en ITS, porque aquí hay mucha gente que se ha sumado al carro de las ITS por mero negocio, por mera cuestión de negocio, pero que no tienen los conocimientos del correcto manejo de las ITS. Nosotros, al ser una clínica 100% especializada, Mm. controlamos todos los aspectos que influyen en el paciente en este tipo de en lo que sería la realización de este tipo de pruebas, y sabemos cómo gestionarlo desde un punto de vista también tanto psicológico como clínico, todo multidisciplinar. Los chequeos rápidos, los médicos especialistas y el trato al paciente. Entonces, como todo eso se había quitado un poquito de nuestros canales publicitarios por servicio online, hazte las pruebas desde la comodidad de tu casa. O sea, para mí lo primero fue sentarme con la empresa que llevaba por aquel entonces, el SEO y el PPC, reestructurar de nuevo todo el contenido de la página web, cambiar los mensajes claves publicitarios, y básicamente con eso, en cuestión de 6 meses, se dio por completo la vuelta a la empresa y ya la volvimos a poner en una posición de sostenibilidad económica, incluso de crecimiento. Claro. Entonces, ¿tú crees que la especialización lo que os ayudó es a, digamos, controlar mucho mejor el proceso y ofrecer un servicio mucho más diferencial que otras clínicas que eran más generalistas, ¿no? Efectivamente, o sea, el ser una clínica 100% especializada nos habilita eso, a poder dominar por completo todas y cada una de las partes del proceso. Nosotros, por ejemplo, tenemos mucha gente que nos vienen rebotados de, oye, mira, es que me he hecho esta prueba en este sitio, he tenido este resultado y no saben qué decirme. Es algo que ocurre con relativa frecuencia. Y por desgracia también incluso ocurre en salud pública, que Ya. determinados médicos, evidentemente hay centros especializados en salud pública que hacen las cosas como las tienen que hacer, pero el conocimiento medio que puede tener un médico de familia en cuanto a nuestro campo es bastante limitado. Es decir, ellos tienen como que tener esa inquietud profesional y querer formarse por su cuenta para poder dar un servicio a los pacientes, pero el conocimiento general en nuestro campo es bastante limitado aquí Ujú. en España. Una cosa que me he fijado yo también es que, o que creo que es diferencial, es el tema de la empatía. Porque creo que en el apartado médico, y corrígeme si me equivoco, pero en general, como tiendo a ver a los médicos como poco empáticos, ¿sabes? Efectivamente, pues ya te digo, es que fue el origen de la fundación de Open House. El trato que recibió mi ex jefe por parte de determinados médicos fue lo que le hizo Mm. decir, joder, yo soy médico, yo creo que lo puedo hacer mucho mejor, yo creo que puedo prestar un servicio en el cual la gente se sienta atendida y entendida, y fueron los orígenes de Open House, sí, eso es. Muy bien, tío. Entonces, a ver, se va tu jefe, entonces digamos que te hace una oferta. ¿Se puede decir de qué cantidad, cómo te quedaste la empresa? Eh, Tampoco, o sea, no era una cuestión tampoco de cantidad, o sea, ahí se realizó un proceso en el cual mi ex jefe pasó de cerrar la empresa a verdaderamente yo, pues, comprársela. El precio no fue muy elevado porque la otra alternativa era cerrar la empresa
Y nada, Y y nada, cero. entonces al final pues llegué a un buen trato. También ten en cuenta que me quedé con una empresa que estaba en una situación económica muy delicada. O sea, que no estaba al borde de la quiebra, pero casi. Y hubo que hacer una serie de ajustes al principio muy fuertes para finalmente poderla levantar. Ujú. Muy bien, tío. Vale, entonces te quedas la empresa. ¿Y a partir de ahí qué? Nada, pues como te digo, el primer paso fue analizar en qué se había fallado y revertir todos esos cambios. Ahí ya, simplemente con eso, se produjo un crecimiento natural que nos hizo ya estar en una posición muy favorable a nivel económico. Y luego, pues bueno, ¿Eso en llegó cuánto tiempo? O sea, ¿en cuánto tiempo pasó de estar en una situación delicada a una posición muy favorable? 6 meses. Seis En seis meses. meses, en 6 meses, sí, sí, en 6 meses. No, pero por eso te digo, porque verdaderamente el modelo era el adecuado. El problema fue que al tener ese estancamiento económico y al querer como hacer un modelo escalable, se invirtieron todos los recursos en el servicio online mediante Autotoma y el mercado no estaba preparado para eso. Entonces había que hacer ese proceso como de reconstrucción y como de vuelta a los orígenes y simplemente con hacer eso y hacerlo bien, evidentemente, o sea, mimar mucho por ejemplo, el contenido de la página web es clave, evidentemente. Tienes que ser capaz de transmitir la información de una forma clara y que les llegue a los potenciales pacientes, teniendo en cuenta que el desconocimiento de la población sobre las infecciones de transmisión sexual es altísimo. Entonces, mimar mucho el contenido, mimar mucho los mensajes y, sobre todo, mimar mucho todos los procesos Mm, que influyen de cara al paciente, porque aunque el boca a boca no sea nuestra principal línea de captación de pacientes, también es importante, y ya no tanto por los propios pacientes, sino hay algo que además de lo que yo me siento muy orgulloso, hay muchísimos profesionales médicos que ni siquiera les conocemos, que nos referencian. O sea, el poder gestionar esto desde de una manera tan profesionalizada mm. ha provocado que, sobre todo en las ciudades donde tenemos clínicas físicas, en Madrid y en Valencia, hay muchísimos profesionales médicos que nos derivan, que de hecho cuando vienen pacientes y nos dicen, sí, es que el doctor X de este hospital nos ha derivado. Claro, tú por curiosidad dices, vamos a bichear en la base de datos a ver si este doctor ha sido paciente nuestro o por qué. Y resulta que no. O sea, que simplemente, o sea, la gente nos conoce, la gente nos ha tomado como referencia y tenemos muchas referencias directas de otros tipos de doctores, incluso ya no solo de Madrid o de Valencia, hay a veces que nos vienen de otras provincias, de otras comunidades autónomas, ¿no? Es que he ido a mi médico y me ha dicho que tengo que acudir a vuestro centro porque sois los mejores y eso a nosotros pues nos llena también mucho de orgullo, la verdad, es que es un orgullo profesional muy grande. No, totalmente, totalmente. Vale, muy bien. Entonces, el año que te la quedas, perdona, era 2019, 2019, te originalmente, quedas sí. la empresa. Sí. Vale. Entonces, en 6 meses ya la situación financiera de la empresa está saneada, por así decirlo, Ujú. todo va bien. A partir de aquí, ¿qué sucede? O sea, viene 2020 COVID. Efectivamente, o sea, ahí Mm, le dimos cierta continuidad, luego, bueno, pasaron una serie de problemas a nivel personal, etcétera, con un trabajador que hubo también que resolverlo porque falleció y fueron una época bastante mm, complicada de vale. gestionar, pero fuimos capaces de mantener todo, con el apoyo también de mi ex jefe, hasta estuvo casi otros 6 meses, un año dándonos soporte para darle continuidad en el aspecto clínico. Y una vez ya todo estaba de nuevo establecido y funcionando, pues efectivamente, llegó la pandemia. Claro, No llegó se la... follaba mucho en pandemia. no, la verdad es que los contactos sexuales, bueno, la gente en su casa a lo mejor sí, pero claro, o sea, ¿quién viene a hacerse pruebas con nosotros? Gente que o no tiene pareja y tiene múltiples parejas sexuales, o gente que, pues, por circunstancias de la vida, ha tenido un desliz o le ha pasado alguna circunstancia y ha tenido sexo fuera de la pareja. Los contactos sexuales con múltiples parejas no podía ocurrirse, aunque ocurrían, he de decir que ocurrían, pero no podía porque estábamos confinados. Mm. Y claro, y la gente, pues si tenía relaciones, pues las tenía en su casa, lógicamente, no podía salir a la calle. Y fue una época, la verdad es que ahí
por así decirlo, hubo una presión bastante grande, hubo bastante incertidumbre, hubo bastante miedo ante esa situación, porque claro, nosotros encima al ser un centro médico éramos un servicio esencial. No podíamos acogernos a ningún tipo de ERTE ni podíamos hacer absolutamente nada por ser centro médico. Entonces, claro, nosotros teníamos que seguir funcionando con nuestra estructura íntegra sin poder acogernos a ningún tipo de las medidas que se pusieron para mitigar esta situación para la empresa. Y, claro, y ahí teníamos pues muy poquitos pacientes, que seguíamos teniendo pacientes que decíamos, oye, esto que nos cuentas, ¿Qué haces? tú cómo has podido, o sea, aquí hay ¿Cómo? confinamiento, ¿vale? O sea, Cuéntame cómo lo has hecho, claro, o tío. sea, cuéntame cómo lo has hecho. Pero sí, además fue una época bastante, como te digo, bastante estresante en el que tuve que estar, pues, hacía yo de todo, ¿vale? Al final, pues mira, mi equipo de aquel entonces respondió bastante bien, pacté con ellos una suspensión de contrato, aceptaron de buena gana porque entendían perfectamente la situación, porque la otra situación era, si se mantenían los gastos pero no Cerrar. había ingresos, era cerrar, ¿vale? O sea, no Ujú. había otra alternativa. Y ahí, pues, durante unos meses, durante los meses del confinamiento, pues, tuve que hacer de todo. O sea, yo me llevaba el teléfono, lo atendía en mi casa, cuando llamaba a un paciente que se quería hacer una prueba, pues yo le citaba, me cogía mi coche, me iba, abría yo la clínica, atendía a ese paciente, cerraba la clínica y me volvía para mi casa a seguir dando información y a seguir atendiendo llamadas. Muchos días, la inmensa mayoría, de hecho, no había ni un solo paciente, pues había algún día que tenía uno, que tenía dos, y pues así estuve gestionando un poquito la situación. Hasta que, bueno, como en todo, además, bueno, en tu podcast se hablará mucho de esto, pues muchas veces hay que, se puede convertir lo que sería un reto en una oportunidad. Y nosotros, pues por nuestra operativa y por las máquinas que nosotros ya teníamos para poder hacer pruebas de infecciones de transmisión sexual, pudimos realizar pruebas de COVID. Vale. Y en ese momento ya la situación volvió a convertirse en favorable. De hecho, o sea, Ahí ya. en la época puntera del COVID ha sido nuestro récord de pacientes que hemos tenido histórico, porque la gente necesitaba hacerse pruebas para viajar, para absolutamente todo. Aprovechamos un poquito esa coyuntura y fue lo que verdaderamente salvó la empresa durante la O sea, época del COVID. subisteis a la ola de las PCRs. Sí, porque ya teníamos la máquina, nosotros ya hacíamos PCRs, ¿vale? Que bueno, ya aprovecho para hacer un poquito de educación en este aspecto. PCR no es el meterse el palito por la nariz, ¿vale? PCR es una técnica que detecta el material genético de los virus o las bacterias, ya sea el COVID o como ya hacíamos nosotros de manera previa, la gonorrea, la clamidia, el VIH, es decir, cualquier, bueno, no Ujú. sé si cualquier, si el 100%, pero la inmensa mayoría de los virus o bacterias pueden ser detectados mediante PCR. Vale. Efectivamente, nos pusimos a hacer PCRs de COVID, también hacíamos pruebas rápidas de antígeno y eso también fue al final lo que hizo que de una situación donde no me llevaba las manos a la cabeza porque básicamente, o sea, no teníamos pacientes puesto que nosotros dependemos de que haya contactos sexuales y se habían limitado bastante durante la pandemia a volver a estar en una posición favorable y de beneficios. Vale. Eso fue ya 2021 a mitad, ¿no? Que es Eh, cuando acabó todo esto de... sí, efectivamente, bueno, sí, se alargó hasta finales del 2021, Mm. efectivamente, sí, se duró esta época. Vale. Entonces, ahí, ¿cómo volvisteis otra vez al servicio habitual? Nada, pues fue un poquito, eh, pues volviendo a reintroducir, bueno, a ver, si en realidad es que nosotros a nivel, o sea, fue un poquito, ahí no fuimos nosotros los que hicimos nada, nosotros ya teníamos el modelo bastante definido y nosotros Mm. ya teníamos los mensajes claves bastante bien definidos y fue básicamente el propio mercado el que en Fue el la momento gente, en el ¿no? que fue la gente en la que Mm. ya empezó de nuevo a tener contactos sexuales desprotegidos y volvieron a realizarse pruebas de ITS. El problema en el cual nosotros nos enfrentamos ahí también fue que entre medias, en plena pandemia, fue cuando abrimos la clínica en Valencia. Mm. Porque bueno, esto sé que vamos a hablar luego con más detalle, pero entre medias, justamente en pandemia, nos contactaron una empresa británica, Preventex, que querían expandirse en España, que a su vez Preventex estaba participada por un fondo de inversión.
Ellos es una empresa 100% especializada en los servicios online, precisamente, ¿vale? Vale. Y querían dar un impulso, querían testear el mercado de los servicios online aquí en España. Entonces, en lugar de empezar desde cero, decidieron contar con una base sólida de una empresa que ya Comprar estuviera una empresa. funcionando y que tuviera una buena reputación en el mercado, como era la nuestra ahí en el sector. Y pues nada, ahí ya aterrizó Preventex, estuvimos haciendo todo lo posible para mover el modelo del negocio de presencial al online, al igual que le ocurrió a mi ex jefe, ese modelo Hay fracasó, un muro ahí, ¿eh? efectivamente. Y claro, nosotros empezamos con Valencia, una plaza completamente nueva, un mercado nuevo en Esto realidad ya de la mano de Preventex. de la mano de Preventex, efectivamente, ¿vale? Sí, porque O si sea, no... Preventex te compra la empresa y ellos ya ponen la pasta para Valencia. Bueno, en Vale. realidad no la puso Preventex, la puso Open House, porque el incremento de ingresos que se produjo gracias al COVID fue lo que permitió poder abrir la clínica de Valencia. O sea, en principio ellos sí que lo iban a poner, pero no hizo falta. O sea, ellos te compraron la empresa en plena pandemia. Ahí empezaron las negociaciones, sí, efectivamente, en plena pandemia. También hay que tener huevos, ¿eh? Sí y no, me explico. O sea, ellos aprovecharon un poco esa coyuntura y ese también miedo que yo podía tener de, oye, ¿cómo va a desarrollarse esto? Para hacer la inversión, ¿vale? Y evidentemente la pandemia iba a ser iba a ser algo que iba a pasar, ¿vale? O sea, y que iba a terminar en algún momento. Entonces a mí no me pareció un mal momento, un mal timing para ellos para hacer la inversión. Y sí, claro, ellos me la compraron, pero evidentemente yo acepté la venta porque a la par de la compraventa hubo también un proyecto para mí de expansión Expansión. física junto con la implementación mucho más profesionalizada que en su día se proyectó de los servicios remotos. E Mm. incluso también se puso encima de la mesa una expansión europea que al final no se dio, puesto que el arranque de la clínica de Valencia fue lento. Sí que es verdad que luego ahora ya ha cogido tracción y ahora mismo somos referencia también en la ciudad de Valencia, pero el arranque fue bastante lento puesto que no había mercado de pruebas de ITS de un centro especializado. Sí que se ofrecían estos servicios o laboratorios o había algún urólogo, algún ginecólogo que sí que ofrecía estas pruebas, pero como clínica 100% especializada en Valencia, fuimos los pioneros y de hecho a día de hoy seguimos siendo los únicos. Mm. Hay otras clínicas que se han sumado al carro de las ITS por el negocio, pero como clínica 100% especializada fuimos los pioneros, entonces había que abrir un mercado nuevo y fue un proceso bastante duro y Mm. además, pues como comentamos, en plena pandemia. Ujú. Vale, muy bien. Entonces, Preventex te compra el 100% de la empresa. El 100% de la empresa, sí, porque desde mi punto de vista, el meterme con un fondo y con tener una cierta participación como socio minoritario tenía un riesgo que era que si decidían hacer una inversión súper grande, una ampliación de capital de la leche, yo como persona No ibas física a poder no lo iba a seguirles el ritmo. poder asumir. Entonces finalmente decidí vender el 100%. Eso Ujú. es, sí. Vale. ¿Qué tal fue esa transición de dirigir la empresa a de repente ser un empleado? Pues dura, bastante dura, ya no solo por ser un empleado, que he de decir que ellos me dieron muchísima libertad, ¿vale? Ahí eso se lo tengo que agradecer. El cambio a nivel práctico fue poco, pero el cambio a nivel personal fue grande. Ya de entrada pasar por el proceso de la due diligence, que bueno, que quien haya hecho una venta de empresa sabrá que ese proceso es tremendo, pero tremendo. O sea, te miran hasta la factura del medicamento que compraste en 2014, te piden absolutamente todo de todos los aspectos, que es como tiene que ser, evidentemente ellos tienen que conocer bien el estado de la empresa antes de hacer la inversión, pero fueron 6 meses bastante duros, tanto por la due diligence como por la negociación del contrato, tanto el de compraventa como mi contrato como director general. Y luego a nivel personal, claro, o sea, yo como he comentado antes, yo no tengo formación específica en dirección de empresas. Yo sabía lo que necesitaban mis pacientes, yo sabía lo que querían mis pacientes y yo sabía lo que funcionaba en la clínica en la que yo llevaba trabajando en los últimos 10 años de mi vida. O sea, yo conocía perfectamente el negocio a nivel local, pero no tenía ese conocimiento a nivel management. Entonces,
Claro, yo la primera vez que me senté en una reunión de un consejo de administración de mi empresa con el CTO, con el CFO, con el COO, con la CEO, yo Ujú. no estaba acostumbrado a todos estos top level, los roles, ¿sabes? Y fue un poquito, pues, difícil al Para ti principio, fue como un lógicamente. MBA intensivo, ¿no? Tal cual, o sea, práctico. Yo la Mm. primera vez que vi un modelo financiero, que ahí es que aprendí muchísimo. O sea, a nivel personal a mí me ha venido estupendísima esa fase de preventes para ahora además esta nueva fase en la que está la empresa, porque yo aprendí verdaderamente a cómo se gestiona un negocio, qué es un plan financiero. Yo antes, José, yo quería implementar algo en la empresa y yo decía, ¿tengo dinero en la cuenta? Sí. ¿Cuánto me va a costar? Tanto. Pues Pues lo ala, hago. Ya está, ¿sabes? pa'lante, Era así, pa'lante, efectivamente. O sea, pa'lante. efectivamente, yo me Así miraba. funcionan el 90% de las empresas Pues de así, España, ¿no? así funcionaba yo. Era, quiero hacer esto, vale, ¿cuánto me cuesta? ¿Tanto? ¿Puedo hacerlo? Pues sí, venga, pues lo hacemos y Mm. probamos. Y Métele, no, métele. evidentemente, Mm. la gestión de empresas es mucho más complejo, hay que tener en cuenta muchos otros factores. Mm. Preparar un caso de negocio requiere un estudio previo, una proyección financiera, un estudio de costes, unas proyecciones económicas, unos requisitos legales, requiere unos fundamentos y una complejidad para la cual yo no, pues, no estaba acostumbrado a gestionarlo a ese nivel. Entonces, claro, al principio fue como pum, enfrentarme a un reto muy grande. Te entra el síndrome del impostor, por supuesto, ¿sabes? Ah, Dices, ¿Yo aquí, qué hago aquí, tío? tío, claro, esa es tu sensación. ¿Yo qué hago aquí? Hablando con esta gente que, claro, yo en las reuniones me decían, pues de este proyecto, ¿cuál es el MVP? Y yo disimulaba un poco y mientras tanto googleaba, ¿qué es el MVP? Y yo, el Minimum Valuable Product. Ok, vale, perfecto, pues ta, ta, ta. O sea, fue un poco así sobre la marcha, claro. De hecho, tenía Google abierto y claro, y todo esto además En inglés. en inglés, claro, en Mm. un idioma que, aunque lo medio controlaba, pero no a nivel profesional. Claro, no es lo mismo conocer a un turista y tener una pequeña charla en inglés informal que trabajar a nivel profesional en un Sí, a idioma que nivel no. corporate, o sea, toda la Claro, nomenclatura y eh, tal, de todas las claro, terminologías. por eso te digo que yo en todas las reuniones tenía ahí mi Google abierto y cuando me decían alguna palabra que no tal, le tiraba un Tiqui, tiqui. poquito ahí, tiqui tiqui, ahí mientras hablaba, pues googleaba y así pues fui aprendiendo un poquito sobre la marcha, claro. Muy bien. ¿Has hablado de esta nueva fase? ¿Eso quiere decir que ya Preventex no está? No, no está. De hecho, esto ocurrió pues el año pasado, hace 2 años ya, ¿no? Que ya no sé cómo, hace 2 años ya, sí. Ellos estuvieron como 2 años en la empresa, ¿vale? Ellos la adquirieron, hicieron la adquisición en el 2021 y en el 2023 volví yo a ser el propietario de la empresa, puesto que como su línea principal de negocio, la que querían desarrollar aquí en España, era la que ellos sabían y dominaban, que eran los servicios remotos de salud sexual, hicimos muchísimos esfuerzos, José, para que esa línea de negocio funcionase. O sea, jugamos mucho con pricing, jugamos mucho con servicios, intentamos tocar todos los canales de publicidad habidos y por haber. Incluso hicimos algún tipo de piloto para intentar vender estos kits remotos en otros centros, como pueden ser farmacias o incluso otro tipo de establecimientos. Y es que a día de hoy en España lo que funciona es la atención presencial. La gente no quiere tomarse las muestras por sí mismos, la gente quiere que un profesional sanitario sea quien la atienda y sea quien le tome las muestras. Eso es así. Y pues viendo que por muchos esfuerzos que se hacían el servicio online no funcionaba y viendo también que la empresa, debido a toda la inversión que hubo que hacer para la apertura de la clínica de Valencia, toda la inversión que se hizo para estos pilotos y para todo el desarrollo del modelo online no había tenido retorno. Ellos ya vieron que no era Se el negocio cansaron. en el que querían estar, que les ocupaba muchísimo tiempo, puesto que ellos se metieron en una expansión internacional muy bruta de la mano del fondo. O sea, no solamente abrieron el mercado aquí en España, también abrieron el mercado en Europa Central con otra empresa holandesa y que se expandió también luego a Alemania y a Bélgica.
y también incluso abrieron el mercado en Estados Unidos. Entonces, digamos que tenían como demasiados frentes abiertos y para ellos España les ocupaba demasiado tiempo para muy Para el poquito retorno. rendimiento y para muy poquito retorno. Así que tomaron la decisión ejecutiva de dar un paso atrás. Entonces, bueno, a mí me convocaron para allí en Reino Unido para lo que era una reunión anual para hablar de lo que iba a ser el año 2023 en Open House y cómo íbamos a hacer crecer el negocio y que etc, etc, etc. Y cuando llegué, básicamente, pues lo que me dijeron es que se querían salir de la empresa y que tenía dos opciones, que o la cerraba o me la volvía yo a quedar. Y pues evidentemente pues volví a hacer el mismo ejercicio que en su día hice con mi ex jefe, eché cuentas, me repasé todo, aunque bueno, tampoco tuve yo que repasar mucho porque como te he dicho antes, ellos me dieron bastante libertad, es decir, todo lo que es la gestión de la empresa, no tuve ningún tipo de injerencia por su parte. Y lo único que, claro, cuando yo presentaba ideas para el desarrollo de negocio y había ideas que para mí eran bastante buenas, pero no estaban centradas en servicios remotos, me decían, Pablo, remote testing. O sea, era como su coletilla continua y constante, ¿vale? Y, y nada, yo pensé que volviendo otra vez a quitar toda la prioridad a los servicios remotos y volviendo otra vez de nuevo a los orígenes, iba a volver a tener éxito y pues por suerte decidí tirar para adelante y no me equivoqué. Y ahora Vale. estamos en una posición muchísimo mejor que hace 2 años. De hecho, ahora mismo estamos en unos niveles tanto de pacientes como de facturación, como de retornos históricos. Mm. A la espera de que venga alguien a comprarte la empresa y... Estoy buscando los siguientes británicos. Si conocéis a algún británico inversor, me le pasáis mi contacto, que yo Y encantado que de hacer vuelva a los una... servicios remotos y a los 3 años recuperar la empresa otra vez. Es un buen plan, José, Pues sí. sí, muy bien. Entonces, actualmente, vale, hemos llegado a día de hoy. Sí. Esa situación tan buena que dices que tienes, o sea, cuéntanos ahora qué es Open House. Nada, es que Open House sigue siendo la esencia. Es que el servicio es tan necesario per se y el cómo lo hacemos, Mm. que es que tampoco, simplemente lo que sí que se han hecho, evidentemente, se ha desarrollado mucho a nivel marketing, se han perfeccionado campañas, se ha bajado CPC, o sea, todo se ha ido optimizando todo el proceso del marketing online. Y básicamente lo que hemos hecho ha sido reforzar lo que ya veníamos haciendo, pues con nuevos servicios y pues siguiendo estando un poquito a la, Mm. a la vanguardia. Para que te hagas una idea, nosotros todos los años mi director médico y el equipo médico en general, no solamente él, se revisan todas las guías clínicas actualizadas de las organizaciones de peso en el mundo de las infecciones de transmisión sexual y nosotros estamos actualizando continua y constantemente nuestros protocolos. Eso en el aspecto clínico y en el aspecto cartera de servicios, pues siempre estamos intentando cubrir lo que serían las necesidades de nuestros pacientes. Cuando hay una nueva prueba que puede cubrir las necesidades de nuestros pacientes, hacemos un estudio previo, hacemos un proceso de validación y lo incluimos en nuestra cartera de servicios. Muy bien. ¿Seguís siendo 2 clínicas propias? Seguimos siendo dos clínicas propias, la clínica de Madrid y la ¿Y, clínica de Valencia. y equipo? Equipo, pues actualmente tenemos 5 personas, 4 personas, perdón, en Madrid y somos otros 5 en Valencia. O sea, sois 9 personas. Somos 9 personas, sí, somos 9 personas actualmente. Y Tendríamos 3 profesionales, tenemos 3 médicos, ¿vale? Una de nuestras doctoras es especialista en microbiología y es también la directora del Laboratorio de Valencia, que un punto que no he mencionado, que también fue clave verdaderamente digamos, el segundo despegue Ajá. del negocio post Preventex, fue convertir la clínica de Valencia en un laboratorio. Mm. Nosotros tenemos el laboratorio de biología molecular en la clínica de Valencia y podemos hacer
análisis que antes no podíamos hacerlo por tener esa licencia. Entonces, una de las doctoras es también la directora de laboratorio y luego nada, tenemos 2 personas de recepción, 2 personas de laboratorio, una persona de gerencia y yo Ujú. soy el director general. Vale. ¿Podemos ir a cifras? ¿A qué cifras? Facturación. Pues mira, facturación estamos en torno a los 800.000 anuales, esperamos el año que viene llegar al millón ya. Vale. ¿Cuánto de eso es Madrid y cuánto de eso es Valencia? Pues Madrid es un 70-30 más o menos, ¿eh? No tengo la 70-30. cifra exacta, pero para que te hagas una idea, 70-30, 75-25, así más o menos, sí. ¿Ambas clínicas con esas cifras dan beneficios? Sí. Vale. Eh, ¿Qué margen aproximadamente tenéis? 20% a lo mejor. Vale, muy bien. Neto me refiero, no al margen Sí, bruto, ¿vale? margen Más o neto. menos. O sea, ya eso es lo que se queda limpio al final del año. Más o menos, sí. Vale, muy bien. Vale. Marketing. O sea, ahora mismo, ¿qué consideras que es lo que más beneficios está dando? Creo que lo mismo de siempre, el PPC, o sea, la gente sigue buscando esto en la privacidad y en la intimidad de sus dispositivos. Móviles, hacemos otra serie de canales de publicidad, pues tenemos también redes sociales, pero verdaderamente lo que más funciona es el PPC y la reputación. En el momento en el que ya te sabes posicionar, también por supuesto el posicionamiento SEO y el posicionamiento en Google My Business, Mm, en los paneles de el Google, mapa, sí. en el mapa, Mm. ¿vale? Pero publicidad online y la referencia, o sea, haber sido capaces de ser referentes en nuestro sector, tanto en Madrid como en Valencia, es algo que también nos reporta Mm. un crecimiento continuo y constante, ya sea por referencias directas de pacientes o ya sea por referencias directas de otros profesionales sanitarios. Claro, básicamente, o sea, habéis construido un ecosistema de buenísima reputación, bien posicionado y tal, y entonces cuando la gente lo ve, convierte en paciente Ujú. por el hecho de la reputación que tenéis y las buenas calificaciones y todo, y el trato y toda Efectivamente. la Y información. también otra cosa muy importante, el servicio, es decir, porque captar pacientes cuesta muchísimo, pero retenerlos cuesta aún más, ¿vale? Entonces, la parte buena que nosotros tenemos es que tenemos una retención súper alta, es decir, cada paciente que entra, la inmensa mayoría, si vuelve a necesitar ese servicio, vuelve con nosotros, porque hemos conseguido que la experiencia global sea tan óptima Vale. que somos difícilmente superables. Somos superables en un aspecto, en precio, ¿vale? Porque hay grandes laboratorios que están haciendo este tipo de pruebas y los grandes laboratorios no han tenido que montar una estructura propia para poder ofrecer este tipo de servicios. Ellos ya tienen las máquinas, ya tienen el personal, ya tienen absolutamente todo. Lo único que han tenido que hacer es comprar los reactivos y ofertar las pruebas en sus páginas. Entonces, en lo único que no vencemos, por así decirlo, al resto de competidores a nivel nacional es en precio, porque no podemos competir con los precios de los grandes laboratorios, lógicamente. Mm. Pero la experiencia es diferencial en No, en tu total, o clínica. sea, no tiene nada que ver en un laboratorio que te dicen, ¿qué quieres esto? Perfecto, pasa por aquí, toma de muestras, tus resultados en tantos días, venga, hasta luego. Con acudir a una clínica open house donde en primer lugar lo primero que se hace es asesorar a las personas, o sea, nosotros no Mm. delegamos la responsabilidad de decidir qué pruebas. La decisión final siempre es del paciente, pero nosotros pasamos siempre por un proceso de asesoramiento previo en el cual nosotros estamos dando información súper valiosa a los pacientes de cara a tomar la decisión, tanto en qué pruebas son relevantes según cuáles hayan sido sus prácticas sexuales, en consulta médica una evaluación exhaustiva de los síntomas, qué pruebas son necesarias y qué pruebas son innecesarias, porque muchas veces hay pacientes que nos vienen diciendo me quiero hacer esta prueba por este contacto y si no es relevante clínicamente, nosotros desaconsejamos que se hagan esa prueba, que es otro factor diferenciador. Tú vas a un laboratorio y dices me quiero hacer esta prueba, y te dice perfecto, pase usted por aquí. Tic. Nosotros, claro, y ya está, ¿sabes? Nosotros damos ese asesoramiento profesional y experto de cara a que los Ujú. pacientes se puedan empoderar y tomar la mejor decisión para el autocuidado de Claro, las eso ya infecciones de transmisión de primeras sexual. ya te tranquiliza un poco. Efectivamente, también ese es otro aspecto, tranquilizar. La gente, muchas veces este tipo de pruebas, la gente viene muy asustada, José, a hacérselas.
y el brindarles ese espacio seguro y con información contrastada científicamente y de calidad es algo que les tranquiliza mucho. Mm, De hecho, muchas veces la gente, algo que recalca cuando sale con la puerta es, joder, qué nervioso venía y qué tranquilo me voy simplemente con hablar con vosotros. mm. Ya si las pruebas me salen negativas, ya estupendo, pero ya simplemente por el hecho de haber llegado a vosotros es algo muy tranquilizador para nuestros pacientes. Claro, sí, lo entiendo. Y vale, de toda esta trayectoria hasta a día de hoy, ¿qué consideras, aunque creo que ha quedado bastante claro, pero claro, eso de por sí no eran errores tuyos, eran errores de tus jefes, o sea, en ese momento. Ujú. Entonces, pero ¿qué errores crees que has cometido que dirías, ostras, si hubiera corregido esto, hubiera ido muchísimo mejor? Pues mira, son varios, evidentemente, en estos años. Yo he estado 6 años, ¿vale? Siendo o propietario o director general de la empresa. Y pues un error que además creo que es bastante común para muchos propietarios de negocio es la correcta gestión de los equipos. O sea, gestionar a los empleados y gestionar personas para mí ha sido uno de los grandes retos a los que me he tenido que enfrentar como propietario de una empresa. Muchas veces no le prestas la verdadera atención o el peso que tiene dentro de la empresa y es vital y es crítico, puesto que un empleado bien formado y que es autónomo en su puesto de trabajo es un tesoro, o sea, hay que cuidarlo y hay que mimarlo y tiene que estar ahí porque el coste de reemplazar a ese empleado es muchísimo mayor que el coste de estar atendiendo, por así decirlo, esas necesidades y cuidando a tus empleados clave. Entonces, descuidar esa parte ha sido uno de mis mayores errores. Y luego, pues bueno, o sea, evidentemente, como en todo, o sea, no todos los procesos todos los proyectos en los que te embarcas son exitosos. Ha habido proyectos a los cuales se ha dedicado mucho tiempo y mucho mimo y muchos recursos económicos, como por ejemplo el piloto que montamos para que otros establecimientos pudieran vender nuestros kits de infecciones de transmisión sexual, que el retorno de ese proyecto, o sea, pues no me acuerdo cuántas ventas tuvimos en total, ¿vale? Pero vamos, o sea, si llegó a 1.000 euros de facturación con unas pérdidas brutales. O sea, estamos hablando de que vendieras kits en los establecimientos de otras tiendas, o en Sí, tiendas o farmacias, o dónde. intentamos farmacias, Ah, en primer farmacias. lugar por ser un establecimiento sanitario. Entonces, claro, tuvimos que idear todo el proyecto, toda la oferta, bueno, toda la presentación, todo el packaging, los expositores que se iban a poner en las farmacias, absolutamente todo. Entonces fueron meses, cómo se iban a registrar los kits, los pacientes, formularios, o sea, hubo una serie de procesos que hubo que desarrollar que fueron bastantes meses de trabajo y mucha inversión, tanto en recursos humanos como a nivel económico, para prácticamente no tener retorno. Mm. Entonces, pues ese también fue un gran error, dedicar tanto tiempo y tantos recursos a ese proyecto. Y pues nada, errores del día a día, pero bueno, si es que gestionar una empresa no deja de ser un aprendizaje continuo y constante y no es importante fallar, lo importante es levantarse y continuar, Vale, muy bien. Muy bonito. efectivamente. Tío, vale. Entonces, ahora, a futuro. Sí. Proyectos. Pues nada, bueno, ya empezamos con un proyecto el año pasado, que es la apertura de puntos de toma de muestras. Esto surgió a raíz de que vimos que la vía online todavía no era predominante aquí en España y también por la experiencia propia que tuve, abrir una clínica propia desde cero, aparte de el quebradero de cabeza que es a nivel burocrático, pues nosotros tardamos como unos 2 años y pico en hacer que la clínica de Valencia estuviera en break-even, o sea, que fuera económica, que no hubiera pérdidas, vamos, básicamente. Entonces, Ni digamos que beneficios. ni beneficios, Claro. lógicamente. No, no, claro, o sea, en eliminar las pérdidas, ¿vale? Entonces, claro, tienes que pasar por un proceso en el cual la empresa está teniendo pérdidas y está chupando todos los beneficios de la parte productiva
que da beneficios de tu empresa y aparte, pues, muchísimo trabajo. O sea, básicamente, aunque se siguió desarrollando los proyectos en la Clínica de Madrid, pero durante 2 años y pico mi principal objetivo fue Valencia, Valencia, Valencia. O sea, hacer que funcionase esa clínica nueva. Entonces ya la expansión física propia estaba, bueno, es que siempre luego te vuelven ahí la idea y te pica el gusanillo de abrir nuevas delegaciones propias, pero estaba como medio descartada por todo lo que ello conlleva. Y la parte online comprobamos que no era un mercado grande aquí en España. Entonces decidimos como línea de expansión llegar a colaboración con otros centros médicos que ya estuvieran funcionando y que no fueran evidentemente competencia nuestra para abrir puntos de toma de muestras, ¿vale? Vale. Nosotros ahí controlamos todo el proceso del paciente, desde lo que sería la captación hasta el asesoramiento, hasta el control de pagos, hasta la emisión de resultados, la realización del análisis, es decir, todo menos la parte de la toma de muestras. Entonces, actualmente tenemos un punto de toma de muestras en Málaga, que empezamos en marzo del año pasado. Y la idea para este año es seguir abriendo nuevos puntos de toma de muestras para poder dar esa cobertura a Mm, nivel nacional en las principales ciudades de España, sin tener el coste tanto personal como económico de tener que abrir nuevas delegaciones desde cero y complementándolo con los servicios online que, como hemos dicho, pues la gente prefiere acudir físicamente a un sitio para que un profesional le tome las muestras antes de tomarse las muestras por sí mismo. Entonces, sintetizando, la apertura de nuevos puntos de toma de muestras. Y otro proyecto interesante que no sé si va a ser posible desarrollarlo en el 26, pero que sin lugar a dudas quiero llegar allí en algún momento, es aprovechar nuestra especialización en infecciones de transmisión sexual y la licencia que tenemos de Laboratorio de Biología Molecular en la delegación de Valencia para poder hacer este tipo de pruebas para otros profesionales sanitarios, o sea, dando un tiempo de respuesta mucho mejor que el que dan los laboratorios grandes y dando también un asesoramiento que los laboratorios grandes evidentemente no hacen en cuanto la correcta gestión o el manejo de infecciones de transmisión sexual para esos otros profesionales ujú. sanitarios. O sea, que los otros puntos de toma de muestra que no son tuyos, ¿no? Te traigan a ti las pruebas y tú las analices, ¿no? Básicamente. Eso es en cuanto a los puntos de toma de muestras. El otro proyecto que te comentaba, José, es que otros profesionales sanitarios que tienen que hacer este tipo de pruebas a sus pacientes por su praxis, pues ginecólogos, urólogos, proctólogos, Pero en ese caso las analizarías vosotros también. Ah, efectivamente, vale. O sea, ellos toman la muestra y claro, te la llevan a ti. pero no de los puntos de toma de muestras, eso va por un lado, y luego otros profesionales Vale, vale. sanitarios que tienen la necesidad de hacer este Mm, tipo de pruebas convertirnos nosotros en su laboratorio de referencia para la realización de este tipo de pruebas. vale. Esos son los dos grandes proyectos. Aparte, pues bueno, seguir desarrollando la empresa, optimizar página web, seguir optimizando el marketing, optimizar la oferta que actualmente tenemos en servicios de pruebas online. Hay mucho sobre la mesa, mucho que desarrollar. Bueno, pues desearte suerte con esos proyectos. Gracias, gracias. Se hará lo mejor que se pueda. Estamos llegando ya a la recta final. Siempre me gusta acabar los episodios con una pregunta. Y es, si tuvieras que condensar toda la experiencia y todas las lecciones que has aprendido como empresario Ujú. durante todos estos años y la tuvieras que condensar en una única lección de 1 minuto para decir ahora a nuestra audiencia, ¿qué les dirías? Pues nada, les diría que cuiden muchísimo el proceso, cuiden muchísimo el producto y que cuiden muchísimo también la información que se transmite, el marketing básicamente. O sea, esos 3 puntos para mí son claves. El producto, el proceso y la forma de presentárselo a tu público objetivo. Serían las tres claves para poder tener éxito a nivel empresarial. Muy bien, Pablo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, José. Esperamos que os haya gustado y nada, y que hayáis aprendido algo. Venga, nos vemos en el próximo. Chao.